Hola a todos, hola chicas, son Gabinos y Lucacatos. Y hoy voy a hablar de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española fue un conflicto que tuvo lugar en España entre el 1936 y 1939. Entre por un lado el bando republicano orientado a la izquierda y formado por leales al gobierno legalmente establecido de la Segunda República, comunistas, marxistas y revolucionarios, anarquistas, y por otro los nacionalistas, los golpistas rebeldes orientados a la derecha y extrema derecha, y liderados por el general Franco. La guerra civil española fue extremadamente mortífera, con 1 millón de muertos, incluidos civiles. Casi 400 republicanos huyeron a exilio, principalmente a Francia. Los republicanos recibieron cierto apoyo de los soviéticos, pero no fue muchos. La URSS solo envió 2.000 hombres a luchar en España. El principal apoyo que recibieron los republicanos procedía de las Brigadas Internacionales, integrada por 35.000 voluntarios de 50 naciones, entre comunistas, nacionalistas, anarquistas y antifascistas. Franco tuvo una ventaja en el apoyo que recibió de las potencias europeas. Desde marzo de 1936, la Italia fascista y la Alemania nazi enviaron aviones para ayudar a trasladar tropas nacionalistas de Marruecos a España. Alrededor de 90.000 hombres y equipos de élite, como el avión alemán Cóndor, llegaron desde Italia y España. La Legión Cóndor enviada por Hitler a España fue responsable de una masacre de trascendencia internacional en abril de 1937. El bombardeo de Guernica, que se hizo famoso por un cuadro de Picasso, se lleva el nombre de la ciudad y él muestra la ciudad sumida en el caos, con escenas atroces como la de una mujer que sostiene en brazos a sus hijos muertos, un caballo atravesado, una mujer saltando de un edificio. Y aquí una foto de Guernica tras el bombardeo alemán. Los edificios siguen en llamas y entre los escombros se ven los cuerpos de los civiles muertos por las bombas. El perro callejero es el único rastro de vida en este cuadro de un fotógrafo anónimo. Victorioso tras la toma de la capital el 28 de marzo de 1939, el general Franco instauró un régimen dictatorial y un partido único. Los republicanos que permanecieron en España sufrieron una feroz represión a manos del régimen de Franco. La Guerra Civil Española provocó migración de refugiados hacia Francia desde 1936 hasta 1939. Cerca de 500.000 de personas cruzaron la frontera pirenaica en condiciones terribles. Era la retirada. Los españoles fueron arrojados en campos de concentración donde las condiciones de vida eran atroces, sin acceso a asistencia sanitaria, falta de alimentos, acoso policial, violaciones. Los españoles que emigraron para sobrevivir
fueron tratados como ladrones, peor que animales, y muchos de ellos no sobrevivieron. Algunas intentaron escapar, pero la mayoría fueron capturados y golpeados hasta la muerte. La Guerra Civil Española fue una advertencia para la Segunda Guerra Mundial y fue un acontecimiento dramático que aún recuerdan los españoles por su violencia. La dictadura impuesta por Franco no terminó hasta 1977 con su muerte. Los españoles, por tanto, ya no están bajo una dictadura.